Hola, bienvenido. Vamos a ver en este momento el producto cruz entre dos vectores. Para eso podemos notar lo siguiente. Aquí tenemos el vector A y el vector B. El producto cruz, recordemos que es un producto vectorial. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar otro vector. Este vector es justamente el que estamos graficando aquí, vector C. Hay que tener en cuenta que el producto entre el vector A cruz con el vector B no es igual a tener el producto cruz entre B y A, porque va a cambiar el sentido, la dirección del producto C. ¿Sí? Podemos hacer la prueba de la mano derecha. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pongo la mano derecha sobre el primer vector A, busca el segundo vector y el pulgar me indica la dirección del nuevo vector. En cambio, si el vector A estuviera acá y el vector B acá, entonces fuera lo contrario. Si se dan cuenta, busca y el vector me saldría hacia abajo. Ahora sí, para poder hacer la multiplicación o el producto cruz entre dos vectores, podemos realizar dos formas. La primera es aplicando una fórmula, ¿sí? Y necesitamos el ángulo que hay entre los dos vectores. Y la otra es aplicando el método de las determinantes. Vamos a ver en qué consiste. Pongan mucha atención. La primera es aplicar la fórmula en donde nos indica que el producto cruz entre A y B es igual al módulo del producto A que multiplica al módulo del producto B, y eso por el ángulo, por el seno del ángulo que existe entre los dos vectores. Como podemos notar, no tenemos el ángulo que existe entre los dos vectores, pero el ejercicio sí me da que las componentes rectangulares de estos vectores son los siguientes. Vamos a ponerlo por aquí. El vector A me indica que es 3,1 y el vector B me indica que es 1,2. ¿Sí? Teniendo esos datos yo puedo obtener, por lo tanto, cuál sería el producto cruz entre los dos vectores. ¿Ok? Vamos a necesitar primero el módulo de cada uno de estos dos vectores, módulo del vector A y módulo del vector B, porque eso nos pide la fórmula. Entonces vamos a encontrar los módulos. Nosotros sabemos que para hallar el módulo podemos aplicar Pitágoras, ¿verdad? Vamos a hacerlo por acá abajo para que nos pueda alcanzar la pizarra. Entonces ponemos módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada del primer componente al cuadrado, sería 3 al cuadrado, más el segundo al cuadrado, pues sería 1 al cuadrado. Eso nos va a dar 3 al cuadrado 9, 1 al cuadrado 1. Estamos hablando de raíz cuadrada de 10, en donde usted puede aplicar con su calculadora y usted obtiene que la raíz cuadrada de 10 es igual a 3.16. Y ya tenemos el módulo del primer vector. Lo mismo vamos a hacer con el segundo. Vamos a sacar entonces módulo del vector B. Tenemos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso nos va a dar lo siguiente. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. 4 más 1 que tenemos acá, pues me va a quedar raíz cuadrada de 5. Y eso, si usted calcula, pues le va a quedar 2.24. 2.24 es el módulo del vector B, ¿sí? Como usted puede observar, ya tengo el módulo del vector A y el módulo del vector B. Nos falta ahora encontrar el ángulo que existe justamente entre estos dos vectores. Eso no tenemos, pero podemos aplicar lo que ya hemos visto anteriormente, que se llama el producto punto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahora en este momento el producto punto entre estos dos vectores. ¿En qué consiste el producto punto? Pues bueno, vamos a ponerlo por aquí, producto punto, ¿sí? También vamos a saber en este momento el producto punto entre el vector A y el vector B. ¿En qué consiste eso? Pues dice que el producto punto entre A y B es igual, similar, ¿no?, al producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? Ahora, yo lo que necesito es el ángulo que está aquí, por eso vamos a despejar de allí coseno del ángulo. Nos va a quedar, estos dos, como está multiplicando el coseno, va a pasar a dividir, entonces me va a quedar producto punto de A y B sobre el módulo de A que multiplica al módulo de B. ¿Sí? Ahora, el producto punto entre A y B, eso ya lo hemos visto, que es muy sencillo calcular. Lo vamos a hacer por acá. Vamos a calcularlo, veamos por acá abajo. Entonces vamos a tener producto punto de A y B.
sabemos que podemos multiplicar cada una de las coordenadas, ¿verdad? 3 por 1 más 1 por 2, 1 por 2. Por lo tanto, me va a quedar que el producto punto entre A y B va a ser 3 por 1 son 3, más 1 por 2 son 2. El producto punto de A y B es igual a 5. ¿Sí? Ya tenemos el producto punto. Reemplazamos esos valores y nos va a quedar que producto punto de A y B, que es 5. Y abajo hay que multiplicar el módulo de A, que es 3,16. Y eso multiplicamos por el módulo de B, que es 2,24. ¿Sí? Estamos haciendo para poder hallar el ángulo que nos pide el producto punto. Entonces, vamos a resolver esa parte de allí y vamos a tener lo siguiente. 5 que va a dividir y abajo vamos a tener que multiplicar 3.16 por 2.24 y me va a quedar 7.08. 7.08. Si yo realizo esa división, 5 dividido para 7.08, me va a quedar 0.70, ¿verdad? Y como yo quiero el ángulo, pues le aplicamos Shift coseno. Y el ángulo me queda de 45.0, podemos ponerlo solamente como un ángulo de 45 grados. Hemos encontrado el ángulo que existe entre estos dos vectores. Ya sabemos que esto es 45 grados. ¿Para qué quería yo eso? Para justamente poder hallar el producto entre el vector A y el producto B. Porque teníamos los módulos, pero no tenía el ángulo. Por esa razón tuvimos que acudir al producto punto. Vamos a borrar el producto punto porque solamente lo hicimos para calcular el ángulo. Entonces lo vamos a eliminar, como ya lo tenemos y es algo que ya hemos visto en la clase anterior, entonces no lo necesitamos, ¿sí? Ahora sí, vamos a reemplazar para poder hallar nuestro producto cruz entre A y B. Entonces usted dice, producto cruz entre el vector A y el vector B es igual al módulo de A, que ya lo tenemos aquí, que es 3,16, por el módulo de vector B, que es 2,24, y eso multiplicado por el seno del ángulo que ya encontramos, que es 45 grados. ¿Sí? Hay que realizar esa multiplicación y con eso obtenemos el módulo del nuevo vector. ¿Sí? Entonces usted lo que va a hacer es seno de 45 grados por 3.16 por 2,24 y eso nos queda 5.00, o sea, quiere decir que es un módulo de 5. Ese es el vector C del producto entre A y B. ¿Listo? Hemos encontrado el valor de nuestro vector. Ahora lo podemos hacer mediante el método de las determinantes. ¿Qué es eso? Miren lo que vamos a hacer en este momento. Lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Lo vamos a encontrar ahora por el método de las determinantes. El producto entre A y B es igual, y vamos a armar aquí una determinante, ¿ok? Como tengo solamente dos componentes y sabemos que el producto cruz lo que va a originar es otro vector que va a salir perpendicular a estos dos vectores que tenemos, por lo tanto ya se genera una nueva componente, porque es como si estuviéramos hablando de un vector en 3 dimensiones. Entonces vamos a tener aquí lo que es componente en I, componente en J, componente en K. Reemplazamos los valores que existen en cada una de los vectores, de las componentes. Tenemos en el primero tenemos 3, acá tenemos 1. Como no existe valor en la tercera componente, le vamos a poner 0. Lo mismo vamos a hacer para el segundo vector. Tenemos 1, 2 y 0. Resolvemos esa determinante en los métodos que ya conocemos y vamos a obtener lo siguiente. La producto cruz entre A y B va a ser igual. Se va a formar 3 determinantes, una para cada componente del nuevo vector que vamos a tener. Entonces, por decir, vector I va a tener, cuando yo cojo la determinante de cada componente, usted tiene que tachar las que tiene esa componente, los números, la columna, ¿verdad? Y en la fila que corresponde. Entonces solamente me va a quedar, si usted tacha esto, me va a quedar el 1 y 2 y 0 y 0 cuando yo trabajo con la I, ¿sí? Y así cuando haga con la J, pues se va a esta columna y me queda 3 y 1, 0 y 0. Cuando trabaje con la K, pues me va a quedar estos dos de acá, ¿sí? Entonces, vamos a tachar esto de aquí y usted va a observar que me va a quedar 1 y 2, 0 y 0.
Y esos serían los valores para la componente ni del nuevo vector. Ahora, vamos a hacer en J, pero la observación es que cuando vamos a J, se trabaja con el signo negativo, nada más. Entonces usted va a poner aquí menos J, ¿verdad? Y vamos a sacar los valores de la determinante de J. Entonces aquí, si yo elimino esto, me va a quedar 3 y 1, 0 y 0, ¿verdad? Y para el valor de K, va a ser igual positivo. La determinante de K sería 3 y 1, 1 y 2. Ahora, ¿cómo resolvemos las determinantes? Muy sencillo. Para resolver determinante usted multiplica de forma diagonal, ¿sí? En la primera diagonal no pasa nada, pero en la segunda, que vamos a coger del otro lado, se cambia con un signo negativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a quedar esa situación? Usted va a poner producto entre A y B, va a ser igual, aquí me va a quedar entonces 1 por 0, 0, y 2 por 0 también es 0, pero con signo negativo, sabemos que no va a dar 0, pero igual lo ponemos para saber, ¿ya? Menos J, por acá va a suceder algo parecido, 3 por 0, 0, menos 1 por 0, que es 0, más K, ¿verdad? Y en K, pues ahí sí va a haber valores, tenemos 3 por 2, que es 6, y contrario, la otra diagonal va a ser menos 1 por 1, 1. Resolvemos eso y vamos a obtener las componentes del nuevo vector y vamos a verificar que va a dar justamente lo que hemos representado aquí. 0 para I, 0 para I, 0 para J, 0 para J, más C menos 1 son 5 en K, ¿sí? Justamente lo que habíamos encontrado, que para el vector nuevo solamente hay 5 valores en esa dimensión. Ahora, si usted quiere encontrar el módulo en caso que hubiera salido otros valores aquí, pueden aplicar el teorema de Pitágoras para 3 valores, ¿sí? Podría haber dicho que el nuevo vector, vector C, es igual a raíz cuadrada, en este caso de 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 5 al cuadrado, ¿verdad? Usted resuelve eso y dice, pues 0, 0 se hace 0, 5 al cuadrado son 25 y raíz cuadrada de 25 pues son 5. Entonces el módulo coincide con lo que habíamos encontrado por acá. ¿Ok? Eso es todo respecto al producto cruz entre dos vectores. Como hemos observado, en los dos métodos coincide la respuesta. Eso es lo que queríamos en este momento plantearles, ¿sí? Muchas gracias por la atención.